a dar inicio, vamos a continuar. Vamos a poner aquí nuestro, vamos a compartir. Bien, entonces recuerden que seguimos hablando sobre la importancia de nosotros en el cristianismo poder explicar las ideas que están presentadas en la Biblia con quienes nos escuchan, de manera que podamos ser un poquito lo más claro posible. Y como podemos ver en esta etapa que estamos ahorita en el estudio, pues en este tipo de ideas, por ejemplo, como la que vimos en la sesión anterior, que hablábamos sobre como comúnmente, por ejemplo aquí hablando de México, es muy común que se escucha ese concepto del Padre Nuestro. Yo desde niño recuerdo que los adultos lo comentaban, ¿no? Y bueno, pues con el paso del tiempo que me he podido conocer precisamente y leer de primera mano la Biblia, pues podemos entender de dónde viene, ¿no? Y creo yo, mis hermanos, que una de las cosas que, fíjense que me gustaría aclarar algo, ¿no? En este estudio no intento que tengamos al final de cuentas una sola explicación o definición, porque no sé, mis hermanos, si se dan cuenta realmente de todos los temas que aquí estamos, por ejemplo, ahorita presentando, pues siempre existe la posibilidad de que las personas tengan pues precisamente su propia interpretación, y pues es algo que forma parte de la realidad y que creo yo que debemos de ser conscientes, ¿no? Que al final de cuentas pues todas las personas son libres de poder interpretar, son libres de poder darle significado de lo que están leyendo. Pero lo que creo que sí es importante, que creo que podemos coincidir todos, es que al menos en nuestro grupo promovemos que todos leamos la Biblia. Esa sería una idea rectora, ¿no? Invitamos a que todo el mundo lea por su propia cuenta cualquier idea o cualquier concepto que escuche. No se quede solamente con que alguien me dijo, por ahí dice, o la gente dice, ¿no? Ok, ya escuchaste, pero tú también ve y léelo, tú también ve y búscalo. Ese sí sería algo que creo que podemos coincidir todos, al menos en esta congregación. Promovemos que las personas busquen de primera mano lo que está escrito, no solamente se queden con que yo lo dije, o la señora fulana de tal, o lo escuché en la tele, o lo vi en internet. No, ve y tú busca el texto, lee todo el capítulo, o sea, ve a la Biblia, que hoy más que nunca está disponible para todos. No podría decir que está al 100% porque bueno, todavía cuesta, ¿verdad? Algunas Biblias pues tienen un costo, pero por ejemplo en el caso del internet, si la persona puede acceder a internet, pues la Biblia está ahí gratuitamente, ¿no? No es. Yo por ejemplo uso mucho este portal que se llama Bible Getaway, que ahí me salen las Biblias, muchas versiones en español, y ahí puedo ver y no me cuesta ni un peso, ¿no? Entonces esa es una idea que creo que todos aquí en el grupo promovemos. Pero bueno, estamos haciendo este ejercicio de poder ver de dónde vienen pues las ideas que aquí comentamos, ¿no? Adelante, nuestra hermana Polita o nuestro hermano Ricardo, adelante. Adelante, lo que escuchamos. Sí, que vaya con ustedes. Bendiga. No, es que estoy oyendo que hay una facilidad, sí, son costosas, pero lo más importante es que sí las podemos abrir, que sí las podemos leer, como dices, por internet, porque hay momentos en que ya no vamos a poder verla, aunque tengamos el dinero para comprar, porque sabemos que en China está prohibido, Rusia, entonces, pues esto es más importante, que la podemos ver ahora, pero va a llegar el momento que tampoco la vamos a poder ver, y pues ahí sí va a estar difícil, ¿no? Lo que hayamos grabado en nuestra mente es lo que se queda y es lo que nos va a hacer firmes, porque se van a presentar
muchas cosas en las cuales podemos dudar. Porque el mismo nuestro Señor Jesucristo lo decía, lo dijo, está en la Biblia. Entonces, los escogidos, ¿no? Entonces, hay que estar ahorita documentándose día con día, porque va a llegar un momento que no lo vamos a poder hacer y lo que se quedó se quedó. Sí. Gracias, hermanita. Así es. Y bueno, antes de seguir hablando del ejercicio que estamos haciendo, quiero que por el tiempo corto, pues, me quiero rápidamente poner esto para que también nos lo llevemos como reflexión. Por ejemplo, al final de cuentas, si ustedes son muy observadores, que podríamos llevarnos también eso de tarea, vemos, por ejemplo, aquí en Mateo 7:12, que dice así Jesucristo, ¿no? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y creo yo que aquí es la parte rectora y una de las, a mí en lo particular, cuando comento con las personas, que creo que es la parte más importante del mensaje precisamente de Jesucristo, que ciertamente Jesucristo nos da una buena nueva, que es que el reino de los cielos se acerca a través de Él, ¿verdad? Que el reino de los cielos se acerca a través de su sabiduría, pero nos vuelve a insistir la importancia que tiene que nosotros aquí, lo que nos pone a prueba es la forma en que nos tratamos entre nosotros mismos, porque al final de cuentas, la forma en que nosotros nos tratamos entre nosotros mismos es lo que habla de nosotros también. Y cuando nosotros leemos, ya sea en el Apocalipsis o también en las mismas palabras de Jesucristo, cuando se maneja la idea de cómo Dios decide, fíjense, cómo Dios decide a qué persona le permite la idea de la vida eterna, ¿sí? Cuando se maneja siempre cómo Dios decide a quién le da la vida eterna, ¿sí? Vemos que siempre está de por medio, que es un acto en el cual Dios toma en cuenta nuestras decisiones. Siempre está presente ahí, porque por ejemplo en el Apocalipsis se menciona y dice que los libros son abiertos y lo que contienen los libros son nuestros hechos. Y si entendemos nuestros hechos, pues son las decisiones. ¿A qué voy con esto? Porque bueno, si es, y considero obviamente importante que nosotros estudiamos todos estos temas, por ejemplo los conceptos que aquí en nuestra congregación estamos de acuerdo, que son los que comentamos, y ahorita los que estamos estudiando, que parece que dentro del mismo cristianismo hay diferentes opiniones, pero pues coincidirán ustedes, no sé qué opinen conmigo, que al final de cuentas lo que toma en cuenta nuestro Señor para que uno pueda recibir la vida eterna o no, tiene que ver con las cosas que hiciste, las cosas que dijiste, ¿sí? No es como si Dios nos vaya a hacer un examen de conocimientos para poder llegar a la vida eterna, ¿no? Que nos va a preguntar qué entendimos o qué no entendimos, sino lo importante es qué fue lo que hicimos y cómo nos tratamos entre nosotros. Por eso quería destacar esto, por ejemplo, que dice aquí en Mateo, ¿no? Porque se refleja de esa manera, ¿no? Todo lo que tú quieras que los hombres lo hagan contigo, tú hazlo primero, ¿sí? Y eso es importante. Y por el que pongo siempre, verán que en mis estudios he estado repitiendo tanto lo que está en color rojo, que acuérdense que sale de uno, cuando dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y los que están en color azul son las virtudes de las cuales nos habla el apóstol Pablo, ¿no? Como a la fe hay que añadirlo. Y entonces hemos comentado en otros estudios que eso es lo que yo veo que sí tiene, nunca ha perdido vigencia, y hoy más que nunca lo que se vive en nuestras ciudades, en nuestros centros de trabajo, ¿no? Pues se vive estas cosas que estamos viendo ahí en esas columnas, ¿sí? Vemos cómo tiene un efecto en nuestras vidas. Pero bueno, entonces continuemos con el siguiente concepto. Bueno, debo también decirles, mis hermanos, que les comentaba yo que
iba a analizar de dónde venía parte de la idea de tratar la oración, como llamamos aquí, del Padre Nuestro, que es lo que dice en Mateo 6 o en Lucas 11, de donde viene la idea de tratarlo de manera, digamos, como tipo ritual. Y en el caso del catolicismo tiene mucha importancia, como ya lo aprendimos de parte de los estudios que nos ha dado nuestro hermano Jaime, el documento que se llama la Suma Teológica. Y la Suma Teológica que escribe Santo Tomás de Aquino es muy importante porque ahí se establecen los conceptos filosóficos que explican del por qué, al menos dentro del catolicismo, ellos hacen las cosas como las hacen, ¿no? Y es un tratado muy profundo, de hecho tiene muchos elementos que tienen que ver también con aspectos de filosofía, en donde explican ellos por qué hacen las cosas. Y nada más para que tengan una idea, mis hermanos, solamente lo voy a mencionar, en el aspecto de la oración, precisamente en ese documento que escribe Santo Tomás de Aquino, él propone 17 aspectos, o él le llama 17 problemas, ¿no?, que tienen que ver con la oración, y ahí va incluido pues la idea del Padre Nuestro, ¿no? Los 17 problemas son, de manera muy general, que es: la oración es un acto de facultad apetitiva o de la cognoscitiva. 2, conviene orar. 3, la oración es un acto de la religión. 4, se debe orar únicamente a Dios. 5, se debe hacer en la oración peticiones concretas. 6, debemos pedir en la oración bienes temporales. 7, debemos orar por los otros. 8, debemos orar por sus enemigos. 9, sobre las 7 peticiones de la oración dominical, que es el Padre Nuestro. 10, el orar es propio de la criatura racional. 11, los santos que están en el cielo ruegan por nosotros. 12, debe de ser vocal nuestra oración. 13, se requiere atención para orar. 14, debe ser larga la oración. 15, es eficaz la oración para entrar lo que se pide. 16, es meritoria la oración. Y 17, sobre las especies de oración. Como vemos, digo, nada más los mencioné, no vamos a tratarlos ahorita, pero vemos que es un tratado muy, muy extenso que desarrolla esta persona en cuanto a precisamente la oración, y de ahí del por qué pues ellos eventualmente, con el paso de los siglos, emanan y hacen las acciones como las ejecutan, ¿no? Entonces ese sería, nada más para que lo conozcamos, el origen del por qué ellos hacen así las cosas, ¿no? Adelante, Rocío, ¿quieres decir algo? Sí, es que no sé si estabas presentando algo, pero en la pantalla... No lo presenté, no, nada más. Ok. Ok, Gracias. Sí, porque como es muy extenso y no da tiempo a tratarlo. En otro momento tengo que leerlo todo y como que poder hacer una síntesis, pero eso ya lo veremos en otro caso. Entonces, en este primer ejercicio, en esta primera etapa, pues estamos viendo esto de la oración, pero me parece que el domingo le agregamos bastante, y al menos por parte de nosotros en la congregación lo que enseñamos es que la oración en general tiene partes ahí se me fue la palabra. Bueno, primordialmente es libre, porque podemos expresar en ella con libertad con las palabras que te vienen a tu mente, en tu corazón, lo que tú quieras solicitar. Y tiene, ya me acordé, y puede tener partes de alabanza. Y las partes de alabanza son las partes en donde a veces hacemos una repetición de un salmo, de un proverbio o de alguna otra parte de un texto bíblico. Cuando lo repetimos, esa es una parte tipo alabanza. Como por ejemplo tenemos en nuestra oración larga que está en nuestros himnarios. Bueno, vamos ahora a ver otra idea. La siguiente idea es esta, por ejemplo, que les puse, que pongo aquí, que es de la muerte. Y también me gustaría ver si hacemos un breve ejercicio para ver qué me pueden ustedes opinar sobre este punto. Por ejemplo, es un común que yo escucho también desde que era pequeño, y luego la gente se refiere a la muerte como si fuera un ser que
que tiene forma de esqueleto y que anda por la tierra matando a las personas. He visto, sobre todo se ve mucho en películas, se ve, pues ahora sí, como diría ahí, si le pidiera permiso o la muerte cobrara regalías, pues tendría mucho dinero, porque siempre está en un montón de películas y así la presentan, ¿no? Y aquí yo les puse estos textos que están en Apocalipsis 6, del 7 al 8. Vamos a pedirle a nuestra hermana Esther si nos puede leer Apocalipsis 6, del 7 al 8. Y a nuestra hermana Maribel que se vaya preparando con Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y a nuestra hermana Tere, ahorita que regrese de donde está. Si nos escuchas, Tere, que nos leas Isaías 28:15. Tú, Tere, Isaías 28:15. Entonces empezamos con Esther, Apocalipsis 6, del 7 al 8. Tú, Tere, nos vas a leer en un momento Isaías 28:15, ¿eh? Ok, adelante, Esther. Vamos a oír a nuestra hermana Esther, Apocalipsis 6, del 7 al 8. ¿What? Apocalipsis 6, del 7 al 8. Sí. Ahorita, hermano. ¿6, hermano? Sí. Ok, 6 del 7 al 8. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir: Ven, y vi, y miré un caballo pálido, y miren, un caballo pálido, y el que iba sentado sobre él tenía el nombre Muerte, y el Hades venía siguiéndolo de cerca, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con una espada larga y con escasez de alimento y con plaga mortífera y por las bestias salvajes de la tierra. Gracias. Sí, hasta ahí. Y bueno, este es uno, creo yo, en mi opinión, no sé qué opinan ustedes, uno de los textos donde me parece que muchos se han inspirado, lo han tomado al pie de la letra como si fuera una descripción, pues, vamos, algo literal, porque obviamente este es el cuarto jinete. Estamos hablando del capítulo aquí del Apocalipsis donde se mencionan los 4 jinetes del Apocalipsis, y este es uno de los jinetes, ¿verdad? Y pues creo que es uno de los que inspira más para que mucha gente piense que sí, así es, que hay alguien que va en ese caballo y que se la pasa en la tierra andando por todos lados con esas características. Aunque si se dan cuenta, el capítulo nunca dice que sea una calavera, ¿eh? No sé si han puesto atención. No dice que sea una calavera, solamente dice que es un jinete cuyo nombre es Muerte. Pero no dice que sea una calavera. No sé por qué lo pintan así. Siempre que pintan a los jinetes del Apocalipsis, a ese jinete con ese caballo, lo pintan como un esqueleto, pero nunca dice el Apocalipsis que sea un esqueleto. Jamás. A ver, ahora nuestra hermana Maribel nos va a leer Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volví a ver por ninguna parte. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos, y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él, y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había hecho. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago del fuego.
Ese lago de fuego en la muerte segunda, y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Gracias. Vean que es muy interesante ver cómo aquí en la traducción que nos lee nuestra hermana Maribel habla y dice el reino de la muerte. Yo aquí en la Reina Valera Antigua, la versión que tengo aquí en el internet, en mi diapositiva, veo que dice y la muerte. Entonces tengo la idea de que muchas personas cuando leen esta parte del Apocalipsis y dice que la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y luego cuando vuelve a decir el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, pues uno podría asumir que está hablando como que de personas, ¿no? Como si fueran individuos, ¿no? Personas o seres que son eventualmente también juzgados. Entonces creo que también posiblemente al leer este texto, si se lee por ejemplo la versión Reina Valera, uno puede imaginar que está hablando de individuos. Y por último, vamos a leer en Isaías 28:15, a ver qué dice ahí nuestra hermana Tere, nos va a leer. Adelante. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, un contrato con el reino de los muertos, para que cuando venga la terrible calamidad no nos alcance. Hemos buscado refugio en las mentiras, protección en el engaño. Gracias. Esta es una parte que viene aquí en el libro de Isaías, que nos la acaba de dar nuestra hermana Tere, que vemos que, fíjense, como aquí es un ejemplo de que desde tiempo muy antiguo, aquí nos da el testimonio, porque estas son palabras que Dios está reclamando a unas personas. Vemos como ya desde esos años había gente que pensaba que puede hacer un pacto con la muerte. Aquí estamos viendo una descripción de una acción de personas que creen que pueden hacer pacto con la muerte para precisamente, como quien dice, evitarla, ¿no? En cierta manera. Es como decir, si tú te llevas bien con la muerte, pues entonces ella es tu amiga y pues entonces no va a ir por ti, ¿no? Por así decirlo. Porque aquí vemos que ellos dicen, vamos a hacer un pacto para que no, dice ahí, concierto tenemos, ¿no? Con la muerte, de acuerdo con e hicimos acuerdo con la sepultura, cuando pasara el turbión del azote, no llegará a nosotros, es decir, no nos va a afectar. Pero vean cómo aquí son unas personas que creen que están haciendo pacto. Pero estas son palabras de Dios, las cuales, por eso Dios dice que esta gente realmente dice, nuestra acogida en la mentira y la falsedad nos esconderemos. Pero bueno, ahora quiero escucharlos a ustedes, mis hermanos. Díganme qué opinión les da sobre este tema en particular. Me gustaría escuchar, igual si van poniendo su manita, poco a poco les voy dando palabra, en donde aquí tenemos otra vez el sí y un no, donde pueden decirme textos donde crean que pueden servir textos para, acuérdense, no estamos diciendo que estamos de acuerdo con lo que aquí dice, sino díganme textos donde crean ustedes que pueden encontrar la explicación para decir, no, la muerte no es un ser, o otros textos que también crean ustedes que digan, creo que de aquí las personas se pueden inspirar para pensar que sí es un ser o un individuo que anda por ahí y que es una calavera. A ver, nuestra hermana Vero o nuestra hermana Esther, adelante. Sí, yo encontré uno, hermano Saúl, es Habacuc 3, 5 y Habacuc 3, 11. Lo voy a leer. Delante de su rostro iba mortandad. Es el Habacuc 3, 5. Sí. Y el Habacuc 3, 11. El sol y la luna se pararon en su estancia. A la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. O sea, eso significa que, o sea, es una cara, ¿verdad? O sea, pero para nada está diciendo que es una cara fea o que asusta. Y la lanza, pues, no quiere decir que sea de pescar o que sea una lanza que te va a llevar a pescarte a ti esa lanza, o sea, y te vas a morir. O sea, está hablando en sentido figurado que esa lanza no es de una calavera que la está sosteniendo. Esto. Ok,
Muchas gracias, Vero. Vamos a poner entonces aquí Habacuc 3. Voy a poner el 5 primero. Ok. A ver, ¿alguien más, mis hermanos? Bueno, pero vamos a ponerlo en el lado de sí, porque aquí como nos lo leyó nuestra hermana Vero, podría ser que alguien lo interpreta como que sí es un ser. Es que no, más que sí, ¿Ah, yo que digo no? que sí, que Ok. no. Bueno, al revés. Entonces este es el que no. Bien. Gracias. Vamos aquí a corregir. A ver, adelante ahora Mari Hernández. Maribel. Primera de Corintios 15, 25. Dice, porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Ok. Entonces, primera de Corintios 15. ¿Cuál es? ¿15 qué? 15, 25 y 26, ¿no? Sí, 25 y 26, perdón. Cerré mi micrófono. Ok, entonces es primera de Corintios 15. ¿Cuál fue? 25 y 26. Por ahí, mi hermana, ¿dónde lo coloco? En donde ¿crees que este texto ayuda a la idea de pensar de que sí es como un ser que anda por ahí o que no? ¿Dónde lo pondrías tú, Mario? Bien. No te oigo. No se ha oído. ¿Está bien en no? No. Ok. Ahí, ¿por qué crees que no? Porque en realidad sabemos que todos vamos a dormir, bueno, a morir, llámenlo como lo quieran llamar, ¿no? Y no es precisamente que él ande buscando a ver a quién se lleva. Todos tenemos nuestra rayita pintada hasta cierto día de nuestra vida, ¿verdad? Y pues nada más es no andar, como dice luego el dicho, no andar buscando tres pies al gato, o sea, andando en situaciones o en cosas que nos pudieran adelantar ese evento. No somos nosotros los que, con nuestras acciones y con nuestra forma de tratar a nuestro cuerpo, los que adelantamos a veces ese evento. Ok. Muy bien. Yo, por ejemplo, no sé si se les venga a la mente, pero recuerden que hay varios textos, por ejemplo, para apoyar la idea de que no, porque eventualmente, pues sabemos que, recuerden, hay un concepto muy importante que lo manejamos en los anteriores, que es solamente hay un Dios Padre. Y el concepto de Dios Padre es que Él es el único que da la vida. Por lo tanto, Él también es el único que la puede quitar. Aunque se maneja esto de la muerte, porque en el Apocalipsis dice, bueno, va este ser, estos jinetes, que si ustedes recordarán cuando dimos el estudio donde explicaban, bueno, hacíamos un ejercicio de interpretación del Apocalipsis, pues en esa parte yo les proponía esta idea de decir que cuando se mencionan a estos jinetes, pues no es, obviamente que es un ejercicio de interpretación, ¿verdad? No es que realmente haya 4 jinetes ahorita en la tierra cabalgando de un lado a otro, sino que es una figura en la cual nos está explicando cómo 4 cosas pasan de manera constante en estos tiempos difíciles.
porque para muchos se les olvida que, por ejemplo, el primer jinete que se menciona en los 4 jinetes del Apocalipsis es Jesucristo. El primer jinete, porque es un jinete que va vestido de púrpura, que tiene diademas en su cabeza y que va en un caballo blanco. Y eso, mis hermanos, no significa que ahorita Jesucristo esté montado en un caballo dándole vueltas a la tierra. O sea, eso no está pasando, ¿no? Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Entonces, en ese ejercicio de interpretación, esa visión que ve Juan es una forma en la cual Dios nos está diciendo que esas 4 cosas están pasando. Proponíamos en ese estudio del Apocalipsis que lo que representa a Jesucristo es que ahorita su palabra se predica en todo el mundo, y es lo que significa ese caballo blanco. En todo el mundo se predica la palabra de Cristo ahorita, pero también está pasando todo lo que pasa con los demás caballos, que es, hay guerras, ¿verdad? Hay mucho adulterio, las cosas están adulteradas totalmente, ¿verdad? No hay precios justos, hay mucha desigualdad provocada por nosotros mismos, por el género humano. También, como dice, hay mucha muerte provocada por pestes, provocada por hambrunas, provocada por incendios, provocada por contaminación, que es lo que representa esa figura del jinete amarillo, ¿no? Y el jinete rojo, que es la guerra, que hay guerras por todos lados, ya se están peleando de un lado, ya se están peleando en otro. Entonces, esos 4 jinetes representan la realidad, que es lo que nosotros hoy estamos viendo y estamos palpando, ¿no? Así como se predica el Evangelio, pasan todas esas otras cosas. Y entonces aquí, mis hermanos, sí les diría que lo que les falta un poquito más es recordar que hay muchos textos que precisamente hacen referencia a que Jehová es el que quita la vida siempre. Él es el último, Él es el que la da, es Él el que la quita. Entonces, Él es el máximo. Nadie se va de este mundo sin que Jehová no lo sepa, ¿no? Entonces, de hecho, aquí pues yo le agregaría, en la siguiente vez que nos veamos, que le voy a agregar los textos que yo propongo. Ahorita quería escucharlos a ustedes primero. Vean, aquí en este mismo que acabamos de leer, en el Apocalipsis 20, que leyó nuestra hermana Maribel, si ustedes ponen atención, vean que dice: vi un trono blanco al cual estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. ¿Qué significa esa expresión, mis hermanos? ¿Qué creen que está diciendo ahí de manera, es una forma, no sé si decirlo, poética, en la cual el apóstol Juan nos está proponiendo una idea? ¿Qué idea creen ustedes que significa eso? Vi un trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. ¿Qué significa esa frase, mis hermanos? ¿Qué les dice? Que todos desaparecieron. La destrucción total. Porque en la versión que tengo por aquí, que verán en la grabación, dice que, la leo: entonces vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlos. Correcto. Es una forma en la cual el apóstol Juan nos está diciendo: el poder máximo es Dios. Nada que la muerte, que una calavera, que eso es ridículo. El poder máximo es Dios, que ni el cielo ni la tierra lo pueden enfrentar, desaparecen. Mis hermanos, ¿qué otra forma de decir que Dios es el Todopoderoso, al único al cual realmente le deberías de tener, como han dicho mis hermanos en otros estudios, al único que le deberías de tener miedo, tal vez? Nadie más, ay, ya viene la muerte, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es ridículo. Jehová es el Todopoderoso, es el único, y su Hijo también, por eso acuérdense cómo
pongan mucha atención cómo termina el Antiguo Testamento en el libro, me parece que es, si no me equivoco, es Ezequiel. Rápidamente voy aquí a confirmarlo. Rápidamente, Malaquías, perdón. Malaquías. Dice, voy a leerlo y con eso me despido. Fíjense cómo dice el último libro, el último versículo de Malaquías 4, dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese sí es el que tenerle miedo. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. ¿Cómo lo ven? Ese es a lo que realmente hay que tenerle miedo. Pero bueno, me permiten, en la siguiente vez que nos veamos, les voy a traer un más conjunto de textos para que veamos y llenemos las dos columnas, pero siempre recuerden que hay muchos textos donde nos hace referencia a que el único que realmente siempre recuerden, cuando una persona tenga miedo y les diga, oye, la muerte, que no sé qué, repítanle siempre y díganle, no, no tengas miedo, porque el único que quita la vida es Jehová, y el único que la da es Jehová. Doy la palabra a mi hermana Polita y con eso me despido para